Para esos momentos, los peores momentos de la vida, donde hay conflictos, miedos, problemas, quiero contarte esta historia que te va a mostrar que puedes mantenerte a flote, que tu vida no se va a hundir. Y además, te encontrarás con paz, con abundancia. Quédate hasta el final de este video, te doy la bienvenida. Soy Gabriel Arcos y este es el grupo, la comunidad Antorcha. Dios te bendiga. Hay una canción muy famosa, muy antigua, yo la escuchaba de niño, pero era mucho más antigua de cuando yo era niño, que se titula La Barca, escrita por Roberto Cantoral, es un compositor mexicano. Y en una parte de la letra dice, hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir. Seguro ya sabes qué canción es. Y bueno, la pregunta que vendría a través de esta canción y de este mensaje es, ¿alguna vez tu playa se ha vestido de amargura? ¿Sientes que en estos espacios de la vida ha llegado la tristeza? ¿Qué cosas te han traído problemas fuertes, tribulaciones, angustias, ansiedades? Digamos que somos como una barca, que nuestra vida es como una barca y recorremos las aguas de nuestra existencia, con playas que pueden estar llenas de luz, de alegría, de vida y que en algún momento se visten precisamente de dolor, de esta amargura. En este viaje encontramos paisajes como siempre, ¿verdad? Vemos anocheceres, atardeceres, madrugadas, la puesta del sol, la salida del sol, cosas lindas durante el viaje. Mucha gente también se sube a nuestra barca. Imagínate esta vida como la barca. Mucha gente se sube, viene, entra y sale, ¿verdad? Familiares, amigos, relaciones sentimentales. Y también en esta barca, en este trayecto de la vida, recorremos por distintas aguas, calmadas, algunas más duras, con lluvias, con movimientos, con tormentas. A veces en el viaje de esta barca pueden haber naufragios, ¿verdad? También podemos llegar a puertos equivocados, lugares donde no pensábamos estar, donde no queríamos ir y que de repente llegamos y nos encontramos de nuevo con personas tal vez que no queríamos tanto o que no pensábamos tanto que íbamos a conocer. En este viaje de la vida, en nuestra barca también hay buen clima y a veces hay mal clima, como lo mencioné. Incluso a veces la barca podría hundirse o podríamos pensar que se va a hundir. Entonces pregunto, ¿cómo estás con tu barca? ¿Cómo es tu barca? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te encuentras? Para que exista seguridad en el viaje, entonces, creo que necesitamos que Jesús esté en nuestra barca. Desde este espacio, desde esta comunidad, la espiritualidad práctica siempre hará referencia a Jesús, a sus palabras, a su vida y a su ejemplo. Y si es que Jesús está en la barca, o en esta analogía, en tu vida, pues esa amargura del inicio que hablé de la canción, que está en tal vez la playa que se viste de amargura, pues en algún momento esa amargura va a desaparecer o no va a dar lugar a la amargura realmente. Sí, a los conflictos probablemente, sí vendrán los problemas, pero no te hundirás en amargura, en desesperación, no permitirás que esta barca naufrague, que esta barca se caiga, se hunda, se rompa. No, Dios, Jesucristo, no lo permitirá. Hay esta historia que cuentan los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, que habla precisamente de este viaje en una barca. En Marcos capítulo 4, versículo 35-41, se cuenta esta historia que te quiero narrar, que te mencioné al inicio del video. Dice el versículo 35 de Marcos capítulo 4, al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores, crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús, en la barca que él mismo estaba. También habían otras barcas junto a ellos que se unieron a esta pequeña travesía de este lago, ¿no? Y bueno, siguiendo con la analogía, así como Jesús dice que vayan al otro lado, la vida también nos lleva a otros puertos. Esto es, digamos, unos detalles de pasada, pero es importante tomarlos en cuenta. La vida
nos mueve. Nosotros mismos decidimos movernos muchas veces. Y Dios también nos lleva a otros lugares en nuestro diario vivir, en nuestra existencia. No permanecemos en el mismo lugar siempre. No es tampoco saludable, porque el movernos, el cambiar de lugar, de ambiente, de espacio, de gente, de sociedad, de país, de ciudad probablemente, de etapas de la vida, de estaciones, nos hace crecer, nos hace aprender y nos muestra que el llamado de Dios y que la vida es dinámica. No siempre somos niños, no siempre seremos adolescentes y jóvenes, aunque queramos mantenernos en esa estancia de nuestra vida, pero vamos creciendo, vamos transformándonos y vamos, ojalá, aprendiendo. En la vida, precisamente, hay que tomar esa decisión y hay que saber cruzar al otro lado del agua, al otro lado del río, al otro lado del mar, a la otra parte, al otro puerto que nos está esperando, aun cuando quizás, como dije al inicio, aunque quizás nos equivoquemos a veces del lugar al que lleguemos, de personas con las que nos relacionemos, cometamos errores, porque de eso se trata parte de la vida. Y más aún, si Jesús está en nuestra barca, tenemos que aprender a dar estos cruces. Y Jesús llama a ellos y les dice, vamos al otro lado. Pero ese cambio puede ser incómodo, amigos. Por supuesto que sí. El que se termine un momento, una parte, una era de nuestra vida y tengamos que empezar o reiniciar otros momentos, otros espacios, pues no siempre es sencillo. El dinamismo no implica siempre alegría, paz y confianza. Recuerden que Jesús en esta historia les dice que ya se vayan al otro lado cuando estaba anocheciendo. Y yo me imagino que seguro todos o muchos estaban cansados, agotados. Imagínate. La historia previa cuenta que estaba Jesús enseñando a una multitud de gente y venía haciendo muchas cosas, enseñando y haciendo muchas cosas. Y se nota que todos estaban agotados, incluso Jesús, ya vas a ver luego en la misma historia. Entonces, imagínate estar ya cerrando el día, tal vez esperando solamente dormir, buscando paz, tranquilidad, en nuestro diario vivir, ya poniéndote la pijama. Y de repente viene una orden superior o una orden que no puedes negarte en ese momento, o ese movimiento que es necesario, pero que tú ya estás planeando otra cosa. Y vamos, hay que salir, hay que cambiar de lugar, hay que moverse. No siempre es fácil. De hecho, como dije, es incómodo, hasta molesto probablemente. Decir, bueno, hay que meterse otra vez al lago y llegar a otro puerto, no sé, nos tomará media hora, una hora o todo un día. Y en la vida personal, en la vida diaria puede ser mucho más fuerte, ¿no? Mucho más difícil, no solo ponerte la ropa y salir de la casa, sino quizás cambiar completamente de vida o regresar donde alguien para pedir perdón, ir a que vayas a hablar con esa persona, con ella, con él, que te hicieron daño, que tú les hiciste daño. Tal vez conversar con tus jefes o cambiar de trabajo o emprender algo nuevo, probablemente. Y que para ti ya no era una opción quizás. Ya terminé de estudiar, ya saqué mi masterado o terminé el colegio, lo que sea. Ya hice este trabajo, ya tomé estas decisiones, estos pasos y de repente tengo que irme del país, tengo que cambiar de casa o lo que sea. No siempre es sencillo, incomoda. Pero este viaje de la vida, esta barca, a veces nos reclama, nos mueve en momentos que quizás no estábamos planeando ir a otros puertos. Esa es una cosa importante. Y otro detalle que es como un paréntesis, es cuando Jesús está en la barca, en tu barca, vas a ver cómo otras personas quieren estar cerca, cómo otras personas se quieren unir a ti, te quieren acompañar. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que otras barcas lo seguían. Acuérdate. Y de nuevo es la analogía, ¿no? Otras barcas están allí. Y aquí sería bueno preguntarte, la gente, las personas, ¿te buscan o te repelen? Porque a veces cuando estamos en esta vida de fe, de espiritualidad, eh, proclamando tal vez o perteneciendo a una religión,
podemos volvernos imanes para las personas o quizás la gente no nos quiere ni ver ni hablar. Y a veces pensamos que mientras, o ha habido gente que piensa que mientras más personas se oponen, es mejor. Estás haciendo las cosas realmente bien. Y no siempre es así. Ok, si es que hay gente que se opone, pues a veces va a pasar. Hay los haters, hay la gente que siempre va a estar en contra. Pero cuando muchos están en contra, cuando nadie te quiere ver, cuando nadie te quiere invitar a las reuniones familiares, cuando no quieren hablar contigo, porque en vez de ser una persona que bendice, se transforma en una persona que maldice, como dije, que repele, pues probablemente tienes que revisar cómo estás experimentando, viviendo y entendiendo la espiritualidad. A Jesús se le querían pegar todos, todos. Solo sus enemigos, solo esas personas que siempre le estaban criticando, solo ellos estaban siempre en contra de él, pero el resto de personas lo quería ver, lo quería seguir, lo quería tocar. Y cuando Jesús está en nuestra barca, en nuestra vida, seguro que muchas personas quieren compartir con nosotros esa paz, esa alegría, ese optimismo, esa fe, ese evangelio que Jesús nos ha regalado, nos ha entregado. Así que revisa, ¿te buscan o te repelen? Pero bueno, como dije, esta es una especie de detalle en paréntesis de la historia. Sigue contando el Evangelio de Marcos en el versículo 37. Dice así: entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se inundaba. Fíjate esto, ¿no? La historia, que seguramente ya la recuerdas, sabes cuál es. Se desató una terrible tormenta, feroz, dice algunas versiones bíblicas, fuerte, una gran tempestad. ¿Es o no es así la vida? Nos vienen las tormentas, nos vienen los conflictos, nos vienen estas tribulaciones, estos problemas aparecen externos, muchas veces externos, y a veces internos, surgen de nosotros. Y la pregunta sería, ¿acaso, porque Jesús esté en nuestra vida, en nuestra barca, no se van a desatar grandes tempestades o feroces tormentas? El hecho de que Jesús esté en nuestra vida, en nuestro centro, en nuestra mente, en nuestra fe, en nuestra palabra, su ejemplo, lo que Él es, lo que Él nos ha enseñado, no significa que el mundo se detenga y que nada nos vaya a pasar. Estamos en medio de la naturaleza que puede rugir, en medio de una sociedad que se levanta, que es injusta, en medio de gobernantes que quizás se fijan más en cómo solventar sus ánimos de corrupción más que en el bienestar colectivo, con amigos, familiares o gente alrededor que se interpone en nuestro camino probablemente, con dolores emocionales, sentimentales, situaciones económicas, bueno, tantas cosas que se levantan aunque Jesús esté en nuestra vida, en nuestra barca. Y saben que para alguien una gran tormenta puede ser, claro, un diagnóstico médico personal o de alguien cercano. Y es una gran tormenta, un gran dolor. He contado en otros videos esa gran tormenta que experimenté yo personalmente y mi familia, o, por supuesto, cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer. Gran tribulación, gran dolor, gran incertidumbre, por supuesto que sí. Para otros y en otras estancias de la vida, una gran tormenta puede ser si es que tu novio te terminó, te dejó, si es que perdiste un examen en las clases del colegio, o de la universidad o del trabajo. Yo he sido, lo he dicho muchas veces, he sido en mi vida un tipo muy, muy sentimental, muy emocional, y yo desde mi niñez me emocionaba y me enamoraba o romantizaba las cosas de los sentimientos. Y que una niña, que una chica, que una amiga me mire, me diga que me quiere y cosas así, ya tambaleaba mi mundo y si es que eso se acababa, pues realmente parecía una terrible, terrible tormenta. Y es que no podemos nosotros juzgar si es que esa tormenta es real y esta de acá no, de lo que tú vives y de lo que la otra persona vive, cada uno de acuerdo a sus convicciones, a la etapa de la vida, a su madurez, o a cómo percibe el mundo, pues obviamente va a tomar estas tribulaciones de una u otra manera. Sin embargo, escuché algo hace poco que me
ayudó mucho, que me hizo pensar mucho, fue un video en el que decía, en la vida el 10% es lo que pasa y el 90% es cómo reaccionamos ante eso que sucede, cómo lo asimilamos, cómo lo vivimos. Y en el video sucedía algo particular. Estaba una pareja con un niño, un pequeño, y se topa la esposa con el esposo le da una pequeña torta, la esposa toma la torta sin mucha conciencia, parece, de lo que está pasando, y se le cae la torta. Era una torta de cumpleaños. Y ella obviamente reacciona, se nota, no se escucha nada, pero se nota que ella reacciona como que asustada, molesta tal vez, eso que a veces nos decimos, qué tonto que soy, qué torpe, lo que sea. El niño se levanta también como que a observar lo que pasó y el esposo lo que hace es que se mete a la cocina y sale con unas velas y se sienta junto a la torta que está en el suelo, pone las velas, le llama al hijo, se sienta, le llama a la esposa, se sientan y comienzan a cantar y encienden la vela. Y comienzan a comer lo que se podía comer, que obviamente no estaba directamente tocando al suelo. Y claro, uno puede decir, quizás sea infantil, quizás sea armado, lo que sea. Parecía una cámara más bien de seguridad que captaba todo esto. Pero al final de cuentas es así, amigos. A veces hacemos de una llovizna una gran tormenta, como la frase famosa, ahogarse en un vaso de agua. Y fíjate cómo la lluvia nos puede influenciar, hablando específicamente de la lluvia. Porque un poquito de lluvia nos hace correr quizás a todos. Fíjense en la ciudad, fíjense ustedes. Se están caminando tranquilamente y comienza a caer un poco de lluvia. No sabes si es que va a ser una gran tormenta o solo una pequeña llovizna, pero la gente comienza a correr, se acelera, busca dónde escampar, dónde detenerse. Y eso puede obviamente cambiarnos mucho nuestra perspectiva del día, de nuestras actividades, porque nos puede llegar a molestar, porque nos retrasa en el tránsito. Hoy vamos a tomar un autobús y ya no podemos porque no podemos cruzar la calle porque está cayendo lluvia. Y tal vez nos estamos enojando porque nos ha mojado el traje o nos despeinó. Y lo tomamos así. Generalmente la gente dice, qué feo día cuando amanece lloviendo o gris. Y tal vez las plantas están diciendo, oh, gloria a Dios que empieza a llover, al fin tengo algo que comer. ¿Te has fijado cuánto influye esto en nuestro quehacer? Y si solo es cuestión de actitud, de cómo tomamos esta lluvia, de cómo la estamos percibiendo, de cómo la observamos, quizás solamente abrir el paraguas o tal vez mojarse porque finalmente vas a llegar a casa. ¿Cómo estás tomando esta lluvia, esta llovizna? ¿Cuál es la actitud? Aunque sea algo pequeño o quizás algo grande. ¿Cuánto influye una tormenta, un problema, una tribulación en tu vida, en la etapa en la que estés, en la edad en la que estés, como esto se presente? No duermes tal vez, sufres, lloras, te preocupas, te pones ansioso, ansiosa, te enojas. Parece que, como decía un narrador de fútbol en nuestro país, el alma se te cae al piso. Tal vez reaccionas siempre a la defensiva o peor aún a la ofensiva. Tal vez sobredimensionamos a veces las cosas. Tal vez. Y empezamos a acusar, a juzgar. Te dañas por dentro y dañas a otros. Porque no logramos manejar y controlar y entender cómo está manejándose o cómo se está dando realmente esta tormenta. Acuérdate, estás en un viaje y estás en un viaje con Jesús. Esta tempestad puede dominarte y quitarte la fe. Eso es grave. Dominarte y quitarte la fe. O nos puede perfeccionar la tormenta. Nos puede perfeccionar y hacer que nuestro espíritu funcione mejor. Que nuestra espiritualidad se fortalezca, nuestra relación con Dios. Hay las dos opciones. O te domina y te descontrola y te quita la fe, o te fortalece. ¿Cuál escoges? Ahora bien, tengo que mencionar algo importantísimo en esta narración de Jesús. Las olas azotaban tan fuerte que la embarcación se estaba inundando, se llenaba de agua. En Mateo dice que las olas cubrían la barca. Y en Lucas dice que corrían peligro de hundirse. Lucas está siendo más específico. Sí había un peligro real. Entonces, ok,
No es cualquier llovizna, no es cualquier tempestad en tu vida. Realmente estás corriendo peligro. Lo entiendo. Hay momentos, hay espacios, hay situaciones en la vida personal, familiar, social, lo que vivimos en nuestro entorno que definitivamente sí puede ser muy peligroso. Una ola tan grande, una tribulación tan enorme que cubre tu vida, que te azota, que, que sientes que realmente te estás inundando. Lo entiendo. He estado allí. Creo que todos hemos pasado por algo así. Ojalá no tengamos que pasar en un futuro por situaciones tan complejas. Ojalá que no. Solo que en la vida cotidiana suele pasar esto, ¿verdad? Como dije y lo he mencionado y lo estoy diciendo en cada momento, situaciones de salud, económicas, emocionales, de trabajo, de estudios, con la sociedad, con el país en el que vivimos convulsionado, el mundo que se está amenazando a cada rato unos contra otros. Hay momentos en la vida en los que sentimos que la barca se nos hunde y no podemos más. Y a veces ya no queremos más. Y en esos momentos todos o muchos preguntan, ¿y qué hace Dios en estos casos? ¿Qué hace? Y más aún si tienes una fe, si te consideras cristiano, cristiana, espiritual, un hijo, una hija de Dios, preguntarse, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué realmente permite? ¿Dónde está el Señor? Yo, la verdad, no soy de los que te dicen, no preguntes por qué a Dios. Está bien, Jesucristo en la cruz preguntó, ¿por qué me abandonaste? También es necesario, es bueno, transformar la pregunta al ¿para qué? Por supuesto que sí, desde esa perspectiva que me parece muy buena de, bueno, buscar una salida, buscar no solamente esta razón del por qué, sino que ¿a dónde me lleva esto? Me parece fascinante. Solo que a veces sí preguntamos, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? Y realmente me merezco esto. Y la otra es, ok, estoy en esta tempestad, estoy en esta tribulación, me está inundando el problema y siento que me hundo. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está en medio de esta tribulación en la cual estoy orando, estoy confiando, Jesús está en mi vida todo el tiempo? ¿Dónde está? Pero antes de mencionar dónde está, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas a este canal, formes parte de la comunidad Antorcha y también si deseas contribuir a esta comunidad, puedes adquirir el libro que yo escribí que se llama Los 21 días con Jesús y vas a encontrar en la descripción de este video un enlace a Hotmart donde puedes adquirir este libro y esto contribuye a que pueda yo seguir también compartiendo este tipo de mensajes en este canal. Así que recuerda, el enlace te lo dejo abajo. 21 días con Jesús es un programa que te puede ayudar a construir, a seguir viviendo la espiritualidad práctica. Pero bueno, en fin, te decía, ¿dónde está el Señor? Y el versículo 38 lo menciona. Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Allí estaba Jesús. En medio de la tempestad, él estaba recostado, durmiendo, apoyado en una almohada en la parte posterior, en la popa. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Pero es lógico. ¿Dónde está el Señor? Si es que nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde le encuentro? Y la respuesta está durmiendo en la parte de atrás. Lucas dice, se recostó para dormir una siesta. Las siestas son buenas. Esto me trae un par de cosas muy bonitas e interesantes. La primera es, ¿te das cuenta cuán cansado había estado Jesús? Te dije al inicio que probablemente todos estaban agotados y que este cambio de irse ya en la noche al otro lado del lago, quizás todos se incomodaron. A todos o a muchos les molestó la idea, porque estaban cansados y se ve, Jesús estaba quizás mucho más cansado que todos, que se duerme, estaba cansado. Y esto me muestra la humanidad de Jesús. Son esos episodios a veces así tan puntuales que te dicen, mira, Jesús era un hombre que necesitaba esto, que tenía estas necesidades tan humanas como tú y como yo. La otra cosa es que a veces parece que Dios duerme en medio de nuestras tribulaciones, que aunque está en la barca,
no responde, está dormido, está ocupado de otras cosas, no sé qué puedas pensar, no sé qué se te viene a la cabeza. Sabes que está en la barca, sabes que no se ha ido, y te lo recuerdo, en medio de la tempestad, en medio de la tribulación, Él está en la barca, no se ha ido, no se ha ido. Pero el hecho de que parece que estuviera dormido no significa que te ha dejado, no significa que nos ha dejado. Está allí, aunque parece que no habla, aunque parece que no dice nada, parece. Pero cuando Jesús está durmiendo ahí me muestra otra cosa importantísima, y es el ejemplo de la fe y la paz que Jesús tenía. Él estaba tan confiado que se duerme. Estaba confiado de que su hora no había llegado. Él tenía que ser crucificado, no iba a perecer ahogado. No, no tenía sentido. Él sabía que la barca iba a llegar al puerto, que la tormenta se iba a apaciguar en algún momento, o que con todo y tormenta iba a llegar al destino. Dormir bien es una muestra de paz. El insomnio, la falta de sueño, eso que te despiertas a las 3:33 de la mañana, con un dolor quizás de estómago o lo que sea, a veces es porque estás lleno de preocupaciones. Y a veces no sabes ni de qué estás preocupado o preocupada, pero te despiertas y luego ya no puedes dormir. El estrés trae insomnio, falta de sueño. Pero Jesús se duerme. No solo porque estaba cansado, sino porque estoy totalmente convencido de que él sabía que tenía la protección de Dios, que tenía una misión que cumplir y que lo más lógico en ese momento era dormir. Y Jesús está allí y su presencia te seguirá guardando, aunque la tempestad azote tu vida o pareciera que azota tu vida al punto de que crees que te vas a hundir y que estás en un peligro real. Y bien, dice entonces la historia que lo despertaron y le gritaron. En Lucas menciona que a gritos lo despertaron. Y la pregunta sería, ¿cómo te sientes cuando estás en lo mejor de tu sueño, en ese momento apacible, y te levantan y te empujan y te gritan? Generalmente y te asustas y además te enojas, te molestas. Y tomando un poco esa parte quizás un poco graciosa y natural de la vida de Jesús, parece que él sí se molesta porque cuando se despierta regaña al viento, regaña a las olas, al mar. Esa es la palabra que se utiliza, como que se desquita con el viento y con las olas, ¿no? Porque lo levantan estando tan cansado. Y hay algo interesante aquí. Yo estoy convencido de que los discípulos, los que estaban en esta barca, no esperaban un milagro de Jesús. No lo despiertan para que haga algo milagroso, por la reacción de ellos del final, que ya vas a ver. Sino parece que lo que querían era su atención o su presencia, que Él esté allí tan preocupado como ellos. Eso es lo que parece que estaban esperando de Jesús. Porque además ellos estaban incómodos y enojados con Jesús. Se nota por la narración. Porque ellos parece que no concebían que todo este malestar se estaba dando y Jesús estaba durmiendo. Es como cuando suceden cosas así en la sociedad, por ejemplo, y parece que hay personas que aparentemente no reaccionan ante la maldad, ante la injusticia, ante situaciones adversas, problemas climáticos. Parecería que no tienen una postura clara, que no se pronuncian. Y entonces vienen este tipo de acusaciones, ¿no? Que eres un tibio, que no dices nada. Primero que nadie sabe lo de nadie, ¿no? Y la otra, bueno, que Jesús tenía motivos para estar dormido, cansado y confiado. Y es que a veces nos enoja esa falta de respuesta quizás de Dios mismo. Tal vez tú digas, no, yo con Dios no me meto. Sin embargo, a veces sí, puede ser que nos molestamos y decimos, bueno, ya, ¿qué mismo Dios? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué dirección tomo? Si no te ha pasado, genial, ojalá nunca te pase. A personas como a mí, como yo, sí nos ha pasado, sí me ha pasado, en los cuales quizás no tanto un enojo directo con Dios, pero sí esa molestia de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y
¿Y ahora qué de mi vida? ¿Qué de esto? ¿Qué de aquello? Y ellos sí están enojados, están molestos, por eso le gritan y le despiertan. Pero hay que reconocer que en medio de la tempestad, hay que reconocerles esto a ellos, por cualquiera que haya sido la motivación, sea por enojo, por necesidad o por lo que sea, pero fueron a buscar a Jesús, fueron a buscarlo y clamaron, gritaron, porque Jesús estuviera allí un poco más presente, más despierto, de pie. Esto me recuerda al verso famosísimo de Jeremías. Clama a mí y yo te voy a responder, dice Dios en Jeremías, ¿verdad? Y el clamor es gemir, llorar, gritar, protestar. Es una petición desesperada, un llamado a gritos. Eso es el clamor. Es ya, es gritar a toda fuerza. Y cuando estamos en peligro, cuando hay algún accidente, cuando estamos en angustia, cuando estamos desesperados por algo, una de las reacciones naturales del ser humano es gritar, es esa parte que hablan del cerebro reptil, que se activa con el peligro para la huida, para el auxilio. Y yo creo que seguramente en momentos de mucha angustia has clamado a Dios. Tal vez no todos tienen el carácter de gritar, quizás a veces lloras o gritas por dentro o en una canción expresas todo tu desahogo, tu necesidad. Pero es eso, es Dios, Dios, ayúdame, Dios, rescátame, dame la mano. Y al final de cuentas, acudir a Dios, acudir a nuestro Señor Jesucristo, creo que es lo más sensato, porque nuestras fuerzas se agotan, porque seguramente ellos antes de que despertaran a Jesús, ya estuvieron viendo cómo resolverlo. No sé, sacando el agua en cubetas, buscando refugio, moviendo las velas, lo que sea. Probablemente estaban haciendo todo su esfuerzo para soportar esa tormenta, como nosotros hacemos, quizás eh, agotar todos los esfuerzos. Y si bien Dios nos da capacidades, yo creo que tenemos que usar esas capacidades, esas herramientas, que es nuestra responsabilidad, y al mismo tiempo, a la par, poner a Dios, poner su sabiduría, poner su ejemplo, su guía en primera instancia, nuestro primer clamor, antes, durante y después de la tormenta, que sea Jesús, que esa sea la guía, que ese sea nuestro mayor talante. Y bueno, ellos acuden en este clamor. Tanto así como he dicho que lo despiertan. Y fíjense las palabras que utilizan en distintas versiones bíblicas. ¿No te importa que vayamos a ahogarnos y que nos estemos hundiendo? ¿No tienes cuidado de que perecemos? Primero es como este reclamo. ¿No te importa? ¿No tienes cuidado? ¿Te vale muy poco? Y en Mateo menciona otro tipo de clamor. Señor, sálvanos porque nos hundimos. Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Fíjate, hay estas dos formas. El reclamo así como airado, oye, ¿no te interesa? Y la otra que es la humildad, la humillación delante del Señor. Decirle y reconocerle, Señor, maestro, Dios, ayúdanos. Probablemente pasamos por las dos estancias del clamor. El reclamo y la humillación. Al final de cuentas, yo creo que el Señor responde porque ve nuestro corazón, nuestra necesidad y seguramente nuestra urgencia. Entonces Jesús se levantó, dice la historia, entonces aquí regañó, como les dije, regañó al viento y le ordenó al mar, cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús se levanta, se pone de pie, se despierta. Y esa es la palabra que se utiliza, ponerse de pie, estar totalmente consciente, regaña y ordena al viento, al mar, lo reprende. Ahora imagínate en medio de la gran tribulación que tú puedas estar pasando o pasaste, o que ojalá no tengas que pasar. Pero en ese momento, en ese conflicto, en ese gran problema, Dios mismo poniéndose de pie, levantándonos totalmente consciente y poderoso, con autoridad, listo para reprender, para regañar
y ordenar a ese problema que se detenga, que se calme, que deje de estar azotando tu vida, tu barca. Imagínatelo. Imagínate esa gran obra de Dios, esa grandeza y ese amor, ese deseo que Él tiene para que nosotros podamos estar en paz. Si crees en el poder de Dios, Él dará la orden hacia tu prueba. Si crees, verás la gloria de Dios, dice Jesucristo. ¿Y cuál es la orden? Calla, enmudece, cálmate, quieto, silencio, quédate tranquilo, quédate quieto. Esas son las palabras que utiliza Jesús. Ordena a la tormenta. Pero sabes que también pienso que la orden la da a la gente que está en medio de la tormenta. O sea, a ti y a mí. Cálmate, quieto. Eso es lo que nos entrega. Paz, tranquilidad. Lo que tenemos que hacer es creer. Es creer. En esta tempestad, o en la tempestad que pueda levantarse, lo sensato es llamar al Señor para que Él se ponga de pie y dé la orden. Llámale al Señor, clámale, grítale. Aunque creas, pienses o sientas que no te responde, que está dormido, estoy convencido de que va a haber una respuesta. Y sabes que aquí hay una palabra que me encanta en esta parte. Dice que todo quedó completamente tranquilo, que hubo gran calma, hizo gran bonanza. Traducen las versiones bíblicas en español. La palabra es ganelé, este griego, que se traduce directamente como bonanza. Y la bonanza básicamente es bienestar, es abundancia, es tranquilidad, paz, calma, plenitud. Ese es el ganelé que se generó en, en el mar, en este lago. Se detuvieron las amenazas de la naturaleza y hubo bonanza. Y esta palabra es muy importante para el final de este mensaje. Tómalo en cuenta. Entonces, recuerda de cuántas tempestades el Señor te ha sacado. Te ha llevado a tranquilidad, te ha llevado a bonanza. Recuerda que Él está en tu barca y la tormenta no prevalecerá. La historia va terminando cuando Jesús les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe. ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están, fíjate esta palabra, amedrentados? Otra versión dice, ¿cómo? ¿No tenéis todavía fe? ¿No tienen todavía fe? ¿Todavía no confían en mí? Y a mí me parece que Jesús reclama con cierto dolor. Luego de todo lo que Él había hecho con ellos, para ellos, en medio de ellos, ¿todavía no confían en mí? ¿Aún tienen miedo? Y de nuevo la pregunta para nosotros, para ti, para mí. En medio de todo lo que ya hemos vivido, lo que ya he vivido, lo que ya he recibido, lo que ya he visto, lo que ya he hablado y predicado, ¿aún tengo miedo? ¿Todavía no confío? El Evangelio de Mateo es más enérgico. Dice así, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Qué poca fe? ¿Por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? ¿Tan poco confían en Dios? Lucas dice, ¿qué pasó con su fe? ¿Dónde está? Ustedes no confían en mí. Oh, qué duro, qué feo, qué triste que Jesús se ponga delante de ti, delante de mí y nos diga esas cosas. Que te diga eso. Qué fuerte, qué llamado de atención. Y de nuevo, quizás vemos o ves todo mal en cada área personal, familiar, social de tu vida. Tal vez todo parece, o muchas de estas cosas, de estas áreas, o alguna de estas áreas se está desmoronando, se está hundiendo, le está cayendo una tempestad que te hunde. Y la pregunta es, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Todavía no confiamos? Ahora, la pregunta más poderosa, central y medular y climática de este mensaje es, ¿crees que si Jesús no se despertaba, la barca se iba a hundir? Repito la pregunta, ¿crees que si Jesús no se despertaba, la barca se iba a hundir?
Tal vez la respuesta sea obvia, pero no fue ni para ellos y seguramente no suele ser para nosotros en los momentos de la tempestad. Jamás la barca se iba a hundir. Eso no iba a pasar. Ya lo dije hace rato. No era el tiempo de Jesús para dejar de vivir, para irse de este plano terrenal. No era el tiempo de Jesús. La barca no se iba a hundir. Porque en medio de tu tormenta, tu barca, tu vida no se va a hundir si Jesús está allí. Aunque parezca que no habla, aunque parezca que duerma, la barca no se va a hundir. ¿Cuánto lo crees? ¿Cuán seguro estás de que tu barca se mantendrá a flote? ¿Cuán segura estás de que Jesús se encuentra contigo, está allí, está en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus palabras, en tu diario vivir, en esta espiritualidad práctica que refleja cada acción que tienes, que estás viviendo en una conexión con Dios? Tu familia, tu vida, tu país, tu trabajo, tu espiritualidad, tus emociones. Tu ser no se va a hundir, no se va a hundir. Si Jesús está en ti, en tu barca, en tu viaje diario, aun cuando pases por esta gran tempestad, no se va a hundir. Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Amigos, para cerrar, quiero dejarles este poderosísimo mensaje. Cuando el Señor hace milagros, a veces en vez de reconocer, de agradecer y de adorar a Dios, nos asustamos, nos llenamos de miedo, como dice en algunas versiones, completamente aterrados, espantados o muy asombrados. En vez de reconocer lo que Jesús hizo, ellos se cuestionaban, bueno, ¿quién es este? Pero aquí hay una segunda palabra que me transformó mucho esta enseñanza, cómo veo esta enseñanza. Y es esta palabra griega un poco difícil de pronunciar que dice hupakouo, hupakouo, que se traduce como obediencia. Cuando ellos dicen, ¿quién es este que las olas le obedecen? Obediencia. Pero esta palabra tiene un sentido más profundo aún, que no solo es obedecer porque sí, porque hay que obedecer, porque alguien te dijo que lo hagas y lo haces, sin razonar, sin quizás preguntarte por qué, si es que es bueno o no para tu vida, simplemente se obedece. Pero esta palabra habla de guardar silencio, escuchar con atención, prestar atención, entender para someterse, para sujetarse a la orden, que es mucho más profundo, es más intelectual, más espiritual, más racional, más completo del ser, de la creación. Guardar silencio, fíjate bien, guardar silencio, escuchar, prestar atención, escuchar con atención, para esto entenderlo y entonces sujetarse a la orden. ¿Y sabes qué? Eso es lo que ellos están diciendo que la naturaleza hizo, que guardó silencio, escuchó, entendió, puso atención y se sujetó a la orden. Y cuando la naturaleza hace eso, sucede lo que te dije de la palabra griega anterior. ¿Te acuerdas que te dije que al final te iba a mencionar? El ganelé. Cuando la naturaleza guarda silencio, escucha con atención, presta atención, lo entiende, lo asimila y se sujeta a la orden, hubo bonanza, hubo bienestar, hubo calma, todo fluyó. Y esto es lo importante para el final, amigos. Si Jesús está en tu vida, está en tu barca, tal vez parece que duerme, pero Él ya enseñó. Él ya nos ha dado palabra, nos ha dado ejemplo de vida. Nos ha mostrado una espiritualidad práctica, nos ha dicho las cosas que son buenas para nosotros, lo que nos hace bien. Recuerda, si construyes sobre la roca de las enseñanzas de Él, la casa se mantiene también firme, aunque azote el viento y las olas y todo. La vida, la enseñanza de Él. Guardar silencio, regresar, escuchar, entender esa enseñanza, amar a Dios, amar al prójimo y amarme a mí mismo.
El gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar como Jesús nos ha amado, guardar silencio, escuchar, entender, comprender, asimilarlo, hacerlo parte de nuestra vida, para someternos, sujetarnos a eso. Aunque parece que en el momento de la tempestad, Él no habla directamente, Él ya nos dijo. Y entonces nos sujetamos, obedecemos eso y hay bonanza, hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad, plenitud. Esa es la vida abundante al final de cuentas. Porque amigos, las tempestades van a venir. Eso es inevitable. Pero cuando Jesús está en la barca, no solo que la barca no se va a hundir, sino que superaremos las tempestades. Y además, el Señor nos traerá, nos dará plenitud, bonanza, bienaventuranza, calma, abundancia. Y vamos a llegar al puerto al cual la vida nos lleve, al cual hemos planeado, al cual Dios nos ha preparado. Llegaremos al puerto, no nos vamos a quedar todo el tiempo solamente en el trayecto. Llegaremos a los puertos a los que tengamos que llegar. Y quizás en algún momento tengamos que salir de allí y continuar con el viaje. Pero el Señor siempre, siempre permanecerá en nuestra barca para protegernos, cuidarnos, guiarnos y llenarnos de fe. Así que eso es lo que quería compartirles en esta hora. Gracias por llegar hasta este momento, hasta este final del video. Les mando un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones. Recuerden compartir este mensaje, este video a más personas, esta enseñanza, también con su propia boca al resto de gente a su alrededor. También les invito a que se unan a un grupo de WhatsApp de la comunidad Antorcha, que igualmente el enlace está aquí en la descripción de este video. Suscríbanse a este canal. Denle like, eso ayuda mucho para que se pueda seguir propagando este mensaje. Además, también les recuerdo nuevamente que pueden adquirir el libro de los 21 días con Jesús para seguir caminando, ahondando y profundizando con unas dinámicas muy pragmáticas en la espiritualidad práctica. Así que con eso apoyan al canal y sobre todo también es un beneficio para sus vidas y para la gente que les pueda rodear. Ya saben, y bueno, nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga.